Bienvenidos al programa de entrevistas de France 24. Nuestro invitado de hoy es Yair Lapid, líder de la oposición israelí, que nos acompaña desde Tel Aviv. Muchas gracias, señor Lapid, por estar con nosotros. Gracias, Mark. Gracias por recibirme. Estados Unidos e Israel están en guerra con Irán. Entiendo que fue informado por el primer ministro Benjamin Netanyahu. Tiene muchas diferencias con él en varios temas. ¿Está completamente de acuerdo con su decisión y con la del presidente Trump de ir a la guerra con Irán? Yes, it's kind of a first for me. I think I've earned the title. Sí, es algo bastante inédito para mí. Creo que me he ganado el título de mayor rival de Netanyahu, pero en esto no. Creo que es una de esas cosas más raras del siglo XXI, una guerra justa. Es un conflicto en el que no hay ambigüedad sobre la diferencia entre el bien y el mal. Se trata de garantizar que Irán no se convierta en una potencia nuclear, que no se convierta en una potencia de misiles balísticos y que no tenga la capacidad de atacarnos. Y lo más importante, podría crear las condiciones para que el pueblo iraní logre un cambio de régimen. Cuando habló con el primer ministro, ¿le dijo que esta es una guerra por un cambio de régimen? Porque eso es esencialmente lo que le dijo al público y principalmente al pueblo iraní. Bueno, creo que eso depende del pueblo iraní. Muy pocas veces, si es que alguna, un régimen o gobierno ha sido derrocado únicamente por ataques aéreos. Generalmente le corresponde al propio pueblo. El pueblo de Irán salió a las calles apenas en enero pasado. Toda la comunidad internacional los admiró profundamente por su valentía y determinación. Quizás estamos creando las condiciones para que puedan cambiar o derrocar al régimen. Todavía está por verse si existe una suerte de Mandela iraní, un Lech Walesa iraní o un Gandhi iraní que logre transformar el régimen. Esos jóvenes que salieron a las calles arriesgando su vida tienen toda nuestra admiración y aprecio, pero deben tomar su propio destino en sus manos. Sin embargo, esta operación debe facilitarles las cosas, especialmente después de que eliminamos a personas como Khamenei, quien ni siquiera era el gobernante de un país, sino más bien el líder de una organización terrorista que tomó a un país como rehén. Usted mencionó al expresidente polaco Walesa y mencionó al líder sudafricano Mandela, pero otro escenario posible es el que vimos en Venezuela, donde el líder Nicolás Maduro fue capturado y encarcelado, no asesinado, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder. ¿Es esto un escenario que Israel aceptaría? Quiero decir, que Khamenei sea reemplazado por alguien del mismo sistema, del mismo régimen contra el que han luchado todos estos años. Bueno, en ese caso tendríamos que conformarnos con la destrucción del programa nuclear y del programa de misiles balísticos. Escuche, nada puede ser peor que lo que tuvimos hasta ahora. Khamenei, como decía, era un gobernante del miedo. Era alguien que oprimió a su propio pueblo. Era el mayor exportador de terrorismo en todo el mundo, no solo en Medio Oriente, sino en todo el planeta. Así que las cosas no pueden empeorar, solo pueden mejorar. Por el bien del pueblo iraní, de la región y del mundo, desearía que surgiera algo mejor que un simple sucesor de Khamenei del mismo régimen. Pero cualquier cosa será mejor que lo que tuvimos hasta ahora. ¿Cree que el presidente Trump mantendrá el rumbo? Fue elegido bajo la premisa de America First. Dice que no va a repetir lo de Irak ni lo de Afganistán, que las guerras de cambio de régimen no son para él. ¿Cree que se mantendrá firme o en algún momento dirá que hay demasiadas bajas, demasiadas consecuencias negativas y buscará una solución que quizás no sea la que ustedes buscan?
Como cualquier israelí, y creo que como cualquier ciudadano del mundo, admiro profundamente el coraje, la perseverancia y la visión de futuro que ha demostrado el presidente Trump al emprender esta operación. Simplemente hará del mundo un lugar más seguro, y creo que eso es lo que él tenía en mente. La comprensión de que una era nuclear no puede tolerarse. La comprensión de que todo lo que hacían era ganar tiempo para desarrollar cada vez más sus capacidades militares, con la intención de usarlas, no solo contra Israel, que sería el primer blanco, sino contra muchos otros. La analogía sería, si en el 11 de septiembre Bin Laden hubiera tenido un arma nuclear, ¿creen que la habría usado? Por supuesto que sí. Eso es lo que el presidente ve y entiende. No todos a su alrededor lo comprenden de la misma manera, pero por eso él es el presidente y ellos no. En sus intercambios con Benjamin Netanyahu, ¿le dieron a entender que la amenaza iraní era inminente, como dijo Donald Trump? Sabemos que el programa nuclear fue prácticamente desmantelado por la guerra del pasado junio. ¿Hubo una reactivación de ese programa que preocupó a Israel o quizás más misiles balísticos que el público no conoce? Porque el registro público no muestra que hubiera una amenaza inminente. Había una amenaza inminente. Hay que preguntarse por qué trabajaban tan arduamente para desarrollar estas capacidades. Sí, todavía había alrededor de 400 kilos de uranio enriquecido en Irán que intentaban ocultar. Algunas instalaciones aún tenían capacidad de producir más uranio enriquecido. Y vimos en la inteligencia que intentaban reconstruir algunas de las instalaciones destruidas en junio pasado. Además, estaban fabricando misiles balísticos a un ritmo sin precedentes. Hay que preguntarse, ¿por qué hacían todo eso? La respuesta es que querían usarlo. ¿Y cómo sabemos que querían usarlo? Porque lo dijeron abiertamente. Fueron explícitos sobre el hecho de que necesitaban esas capacidades para utilizarlas. En los últimos días me han preguntado, ¿fue esto una guerra de elección? Por supuesto que no. A menos que la elección sea esperar a que nos lancen una lluvia de misiles balísticos o nos ataquen con una bomba atómica. Eso no es realmente una elección. Necesitábamos actuar y prevenir que eso ocurriera antes de que sucediera. Aprendimos la lección el 7 de octubre. No más contención, no más esperar a que el otro lado actúe primero. Si existe una amenaza, vamos a hacerle frente. Usted mencionó los misiles. Obviamente en junio se dispararon misiles contra Israel y fallecieron 32 israelíes. Ya hay bajas en este conflicto. Pero la diferencia entre esta vez y junio es que Irán también está atacando a muchos de sus países vecinos donde hay bases estadounidenses. El régimen en Teherán dice que solo está golpeando bases estadounidenses, no a sus países. ¿Qué opina de esta guerra que se está convirtiendo en un conflicto regional? En primer lugar, tiene razón. Parte de la diferencia entre Israel e Irán es que nosotros intentamos atacar objetivos militares, mientras ellos intentan atacar objetivos civiles. Acabo de regresar antes de esta entrevista de Beersheba, donde un misil golpeó una sinagoga y murieron 9 personas, incluyendo 3 niños de la misma familia. Uno se pregunta, ¿dónde están todas las personas que hablan sobre los niños de Gaza cuando 3 niños israelíes de la misma familia son asesinados? ¿Por qué guardan tanto silencio? En cuanto a su pregunta, creo que los iraníes cometieron un grave error de cálculo al atacar a los saudíes, a los emiratíes, a Bahrein, a los cataríes y a Kuwait. Pensaron que esto llevaría a los socios regionales a presionar a los estadounidenses para detener la guerra. En cambio, ellos mismos crearon una coalición regional contra Irán, porque los saudíes y los emiratíes, por ejemplo, no van a cruzarse de brazos cuando alguien ataca a su propio pueblo. Creo que ahora no es una guerra regional como Irán esperaba, es una guerra de toda la región contra Irán, porque Irán se ha convertido en un país paria.
Entonces, ¿no cree que los países que intentaron prevenir la guerra, por ejemplo el canciller de Oman dijo horas antes que estaban cerca de un acuerdo, van a volver a la administración Trump y decirle que esto les está perjudicando militar y económicamente, que el estrecho de Hormuz afecta el comercio global y los mercados petroleros y que Donald Trump también, pensando en las elecciones estadounidenses, decida que hay que detenerlo porque podría salirse de control? No, creo que estas son naciones orgullosas. Creo que leen muy bien el mapa y entienden la geopolítica. Comprenden que si ceden ante Irán esta vez, quedarán como rehenes para siempre. Vieron lo que el ejército y la marina estadounidense le hicieron a lo que quedaba de la marina iraní. Y por eso entienden que los iraníes no pueden bloquear el estrecho de Hormuz indefinidamente. Lo que están haciendo es lo que cualquier país en su sano juicio haría en esta situación. Reaccionar al hecho de que fueron atacados aunque no estuvieran involucrados previamente. Fue un ataque unilateral de Irán contra países que no les había hecho ningún daño. Por eso, como decía, se creó una coalición de países que dicen ya basta. Vi, como usted seguramente también, lo que los líderes de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y otros declararon. No van a tolerar esto, y tienen toda la razón. Quiero tocar brevemente el tema del Líbano. Luego de días de espera, Hezbollah se involucró e Israel respondió con ataques. El primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, emitió una declaración este lunes asegurando que el Líbano buscará aplicar, y cito textualmente, la prohibición inmediata de todas las actividades de seguridad y militares de Hezbollah y las considerará ilegales. Cierro la citación. ¿Considera esto como una declaración o un cambio importante dentro del Líbano? Or maybe an important change within Lebanon. Diría que la pregunta es si puede poner en práctica lo que dice, es decir, si puede hacer cumplir lo que anunció. Por supuesto, es el mensaje correcto. Hezbollah está arrastrando a todo el Líbano al peor abismo posible, porque si continúan lo que comenzaron ayer, las consecuencias para el Líbano serán devastadoras. Israel, como decía, ya no está dispuesto a contener amenazas. Cualquiera que intente atacar a ciudadanos o a ciudades israelíes pagará un precio muy alto. Por eso el primer ministro del Líbano tiene razón en decir, ¿qué están haciendo? ¿Van a arrastrarnos al abismo solo porque le hicieron una promesa a los iraníes? Esta no es nuestra guerra. No quiero involucrarme. Si son inteligentes, escucharán. Si no lo son, responderemos. Como última pregunta, hay elecciones programadas en Israel. ¿Cree que Benjamin Netanyahu va a hacer campaña diciendo que eliminó a Hamas y a Hezbollah y al líder supremo de Irán y que esto será suficiente para reelegirse? No. No quiero hacer política en este momento. Israel está siendo atacado y habrá tiempo suficiente para la política y las campañas. Creo que vamos a ganar. Las encuestas siguen mostrando que vamos a ganar. Las elecciones generalmente no son sobre el pasado, sino sobre el futuro. Y el futuro del país está con nosotros, no con Netanyahu. Pero todo eso puede esperar hasta que termine esta guerra. Por ahora, todos estamos unidos frente a un enemigo común. Yair Lapid, muchas gracias por ser nuestro invitado aquí en France 24 y gracias a todos por ver este programa. Continúen con más información. RFI y France 24 presentan. Les invitamos a hacer una escala en París. Con personalidades del mundo de las artes, la ciencia, la política, el deporte. Un puente entre París y Latinoamérica para acercarles toda la actualidad y el debate de ideas. Ahora hay un periodo de América Latina súper fuerte. No son únicamente de nuestros, sino tienen esa capacidad para trascender. La libertad no existe como absoluto, sino como liberación. Con los protagonistas que a usted le interesan. Escala en París, un programa en colaboración con RFI, presentado por Aida Palau y Florencia Valdés.